Para arrancar, mientras preparaba la charla, estaba pensando qué podía poner de introducción que me ayudara y me representara un poco más en esto de cómo involucrar a la inteligencia artificial en el día a día nuestro, como DevOps y como SRE, como gente de infraestructura. Y ahí es que se me ocurrió este video que siento que representa bien lo que quiero lograr. Todavía no está, pero lo podemos lograr en un momento. Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, as was your Senate hearing. And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir. You! Swear to God, I'll dismantle you, I'll soak your motherboard, I'll turn you into a wine rack. Bien, me encantaría tener un Jarvis y poder estar ahí como Tony Stark haciendo cosas locas y trabajando así. No, todavía no estamos ahí ni cerca. Estamos un poco más cerca que hace un poco de tiempo, pero no, todavía no, desgraciadamente. Hay muchos videos de YouTube que dicen cómo hacerlo, pero no, tampoco se compara. Así que quise preparar esta charla pensando en cosas reales. Hay mucho humo alrededor de GNA y de LLM, de ChatGPT. Hay mucha gente diciendo todo lo que se puede hacer y probablemente la mayoría no se pueda o son cosas muy en el aire. Quise tirar casos reales que yo he probado, que siento que me han funcionado, que siento que he tenido mejorado la eficiencia, y es un poco eso lo que va a ser la charla. Voy a estar hablando de dos casos. Uno va a ser una migración de un dashboard de Grafana y otro va a ser un troubleshooting de red en AWS, ¿no? Y qué herramientas usé, por qué usé esas herramientas y qué aprendí usándolo. Empecemos con el primer caso, ¿no? Tenemos un cliente que le estábamos implementando OpenTelemetry en .NET. Y después de implementar todo el stack para que obtenga métricas, logs, trazas y todo eso, básicamente teníamos que encontrar algo para que vea, para poder mostrarle lo que hicimos, el laburo que metimos. Encontré este dashboard que está bueno en Grafana, lo importé y no mandaba nada. Y ahí dije, bueno, voy a tener que yo, usando esto como base, hacer algo. Estaba bueno lo que mostraba el dashboard, quería que sea ese el dashboard que le pudiera mostrar al cliente, pero bueno, había que hacer mucho laburo. Parte de los problemas, muchas métricas inexistentes, cada panel tenía métricas que yo no había recolectado, entonces tenía que entrar panel por panel y hacer ese laburo. Habían algunos paneles que tampoco tenían sentido para el caso de uso de este cliente, entonces lo mismo, tenía que hacer mucho trabajo, como decía, trabajo manual. Spoiler alert, esto lo hice yo a mano y después usé lo que les voy a comentar ahora y hice como un diff para ver si ahorré tiempo o no y a la vez cuáles fueron los aprendizajes de todo esto. Para arrancar, lo que usé, y es un poco lo que siento que más potencial podemos sacarle hoy en día, es el combo entre una terminal y un modelo de LLM. ¿Por qué siento que esto está bueno? Porque en la práctica es una herramienta que ya usamos, por lo menos la mayoría, usamos una terminal casi todos los días, y mezclado con un modelo de inteligencia artificial, básicamente siento que le da tremendo potencial. ¿Por qué? Porque antes era, bueno, usamos ChatGPT, le pedimos los comandos, los ejecutábamos, a veces le pasamos el output, y hay muchos idas y vueltas ahí, que ChatGPT te manda un comando que no anda porque en tu máquina no tenés esa CLI o inventó un parámetro que no existe. Al hacer esto, básicamente el mismo LLM es el que prueba dentro de tu máquina, dentro de tu terminal, los comandos y hace cosas. Y eso para mí está buenísimo. ¿Qué opciones para mí me funcionaron? OpenCode es una herramienta open source que te da la opción de usar el modelo que quieras. Tenés que pagar algunos son gratis y on-premise, que eso también está buenísimo porque no te tenés que estar preocupando por la privacidad, por que se filtren credenciales. Pero bueno, está en work in progress, hay algunas cosas que todavía le faltan. Warp es otro que no es open source
que también está bueno, te deja elegir el modelo que vos querés. Y Cloud Code, que es el más cerrado de todos, pero a la vez hoy en día es el que mejorcito anda. Es con Anthropic, con los modelos de ellos, pero está bueno. Si tenemos mucho cuidado, podemos usarlo. ¿Qué otra cosa utilicé? Model Context Protocol, MCP, que hoy en día está todo el mundo hablando de esto. Básicamente lo que hace es un estándar de conectividad entre el modelo LLM o la herramienta que usemos y otras herramientas o otros agentes. ¿Por qué está bueno esto? Porque además de tener la terminal, le damos herramientas extras que el LLM sabe interpretar y sabe cómo usarlas, ¿no? Como parte de cómo se arman estos MCP servers, le dicen en texto, bueno, esta herramienta sirve para esto, puedes hacer esto con esto, y ahí le das como un mundo de herramientas extras que está bueno. Algunas que yo he probado que están buenas, Grafana, Kubernetes, AWS, la verdad que le da tremendo potencial en Grafana y en Kubernetes también. Podés hacer cosas, en AWS también, pero hoy en día no funciona muy bien, entonces usa mucho la CLI de AWS, que también está bien, pero hay que tener cuidado porque usa tus credenciales en vez de las credenciales que le configuras en el MCP Server. Así que bueno, pero a la vez es como que abre un mundo de posibilidades para hacer cosas. Entonces, yendo al caso, les quiero mostrar un video cuando yo tiré esto. A ver si ahí se reproduce. Sí. Le tiré un prompt medio choto, la verdad. No me quise matar mucho con el prompt para ver el potencial de esto. No se va a ver muy bien, yo voy a ir comentando un poco. Me quedó medio chica la letra. Donde le pasé el dashboard que yo quería, le pasé los data sources que tenía que usar y ahí se puso a armar el plan. Se bajó el dashboard, lo analizó y ahí, como ven, hay un plan larguísimo de muchas cosas. Analizar métricas, ver los data sources, adaptar el dashboard, publicarlo. Arma todo un plan larguísimo y después te pregunta si lo puede ejecutar. Después de revisarlo, el plan le doy que lo ejecute y arranca. Y acá algo que está bueno cuando arranca es que empieza a revisar, usando los MCP Tools de Grafana en este caso, empieza a obtener cuáles son los data sources que va a tener que usar. Yo le pasé que era barra staging, entonces buscó solo los de barra staging, y ahí vemos cómo sabe, es Mimir, porque son las métricas de Prometheus, entonces ahí él mismo hizo ese mapeo que yo no le había dicho, y después empieza a ver con las métricas que tiene ese Grafana de Prometheus, y empieza a analizar, bueno, ok, y empieza a buscar métricas para poder encontrar ese matching de lo que tenía el dashboard que yo necesito y las métricas existentes en ese Grafana con esos data sources. Entonces vemos ahí que se pone a buscar y ya venía algo interesante, por eso lo dejé. Ahí va. Ahí es donde dice, opa, acá esto es lo que encontré. Encontré las mismas métricas que tengo que hacer un match, métricas adicionales que pueden estar buenas y métricas que faltan. Y ahí sigue. Y ahí es donde empieza a armar el dashboard. Hice como un adelantado ahí de armó todo el dashboard. Ya lo tiene pronto, lo va a desplegar y lo va a desplegar en cualquier lado. Y yo le dije, no, quiero que lo despliegues en esa carpeta. Y acá hay un tema que también quería resaltar. Se empedó básicamente con que no encontraba la carpeta. Y básicamente dejó el dashboard en el root de Grafana, que no pasa nada, pero más trabajo manual y además, que es otro de los temas, a veces se empeda tanto que pierde tiempo y saca conclusiones que están mal. Entonces hay que estar ahí en la terminal viendo lo que hace por las dudas. Aunque bueno, las credenciales estaban bien, no iba a romper nada, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, nada, ahí siguió y terminó básicamente todo el proceso de migración de este dashboard y me dice, bueno, ok, este es el resumen de lo que acabo de hacer. Ahí está el dashboard y empieza a darme el resumen de, bueno, mira, creé el dashboard con este nombre, este es el IDE, usé estas métricas, nada, por si no, yo no estaba atento, está bueno, te hace todo ese resumen, le encanta poner emoji por todos lados, y ahí termina. Bien. Después que termina esto, les quería mostrar qué fue lo que hizo. Acá yo no toqué nada, simplemente lo abrí, el dashboard que me dijo,
Y acá vemos cómo hay métricas que están buenas, en realidad incluso hay cosas que están bien. Yo los comparo con mi dashboard y están también las métricas. Aparecen cosas razonables y parecidas al dashboard y casi similares al dashboard que yo le había pedido. Incluso hasta aparecen cosas. Bueno, ahí vemos que el name está malísimo, hay que arreglarlo, pero bueno, es un arreglo fácil. Y ahí vemos cómo agrega cosas que no sé si tienen mucho sentido, por lo menos en ese caso eran necesarias, pero él dijo, le voy a dar un extra, un plus, y me hizo esos dashboards que en la larga los terminé borrando. ¿Qué conclusión saqué yo, ¿no? Entonces hice la comparación, un poco para tener en cuenta. Yo hice, como les decía, hice yo mi propio dashboard, hice todo ese laburo, me habrá llevado unas 4 o 5 horas, más o menos, en hacer todo ese trabajo, revisarlo, mapear todas las métricas. Sí, póngale 5 horas exagerando, y la corrida esa fue media hora. Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a comparar los dos dashboards, ¿no? Entonces, como vemos de este lado, una de las cosas interesantes que podemos ver, bueno, no sé si tiene puntero por la duda, no lo voy a tocar. Acá vemos en este dashboard de acá que hay que cambiar esto. Nada fuera del otro mundo, pero es laburo, además de mover el dashboard al folder que yo quería. Pero otra cosa es, como vemos de este lado, en el dashboard generado por él, por Warp en este caso, generó un panel solo donde acumuló todos los requests hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia él como cliente de HTTP, y bueno, y armó las gráficas asumo con un average, y armó ahí unas cosas raras. Pero ¿qué pasa? El otro dashboard tenía dividido por IP, básicamente por el cliente. Algunos no eran IPs, pero que a la vez era bueno, porque ya teníamos esa información, y la verdad que esa información es útil, porque queremos saber a veces si hay algún cuello de botella, algún cliente que se haya caído y teníamos que revisar qué es lo que está pasando, porque esa aplicación estaba subiendo su tiempo de respuesta. Entonces, nada, es uno de los cambios más grandes que tuve que hacer para dejarlo igual, y ahí sí habré tardado 1 hora en hacerlo. Como ya lo había hecho, acá también estoy un poco, ¿no? Porque yo ya sabía cómo hacerlo, entonces ahí tardé un poquito en hacerlo y dejarlo igual, pero bueno, es más tiempo que uno tiene que invertir en dejarlo 100% como yo lo quería. Aprendizajes. Primero, y un poco lo hablábamos, no todas las herramientas funcionan bien con MSP. Hay que tener cuidado. MSP no deja de ser código que se programa, y como todos sabemos, el código tiene problemas, tiene bugs. Entonces, tenemos que básicamente empezar a probar todos, y cuando estamos seguros de que esas herramientas funcionan bien y que las credenciales están bien puestas, ahí sí usarlas en producción por lo menos. Porque me pasó, por ejemplo, con la AWS, estaba buenísima, tenía un montón de herramientas. En la práctica terminé usando la CLI de AWS con mis credenciales, o sea, yo medio que ya tanteaba que iba a pasar eso, entonces le cambié las credenciales a las credenciales que quería para probar algo, pero en la práctica puede ser un problema. Estamos seguros de que va a usar las credenciales de este MSP Server, y en la práctica después termina usando credenciales que pueden ser un problema si tenemos con muchos permisos en esa cuenta de AWS. Experiencia y conocimiento son necesarias. Acá creo que lo que más me gustaría que nos lleváramos de esta charla es todas estas herramientas vienen a ayudarnos a hacer el trabajo nuestro más eficiente y mejor. Nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque en este caso, en el caso de este dashboard de Grafana, yo tenía que poder analizar los paneles, tenía que saber hacer las queries, tenía que poder saber si la query estaba bien, si tenía sentido, tenía que poder saber si esa métrica también estaba bien. Entonces, necesitamos saber, necesitamos tener experiencia. Este tipo de herramientas vienen a hacernos trabajar mejor, pero no nos quedemos como usuarios bobos que no saben lo que hay que hacer, porque si no es un problema grave. Validemos siempre todo,
Es básicamente como un core review lo que hay que hacer y estar arriba y ver realmente lo que está haciendo porque puede tener problemas. Y privacidad. Tengamos mucho cuidado con la privacidad. Yo le hablaba de esta herramienta open source que deja y te ayuda a, si uno tiene GPU, correr los modelos privados en un lugar local. Eso es lo mejor, la verdad, porque ahí estamos seguros de que los datos quedan en donde yo sé que tienen que quedar. Puede ser un problema grande de privacidad que se filtren cosas, así que nada, lo tiro. Segundo caso. Este es un caso que lo quería traer porque me parece que está bueno analizarlo. La imagen quedó cortada, pero me gustaba que quedara así la mitad de la pantalla con una imagen, así que no se ve mucho. Básicamente lo que es un issue en un target group de AWS, donde todas las instancias están en healthy, pero el tráfico es un tráfico productivo, funciona. Entonces, nada, mientras el equipo estaba analizando y viendo qué pasaba, yo dije, bueno, vamos a probar, a ver qué hace, a ver si me ayuda o no me ayuda en nada. El problema es un problema complejo porque básicamente requiere atar muchos cabos y entender cómo funciona la arquitectura de todo y dónde es que está el problema y la causa raíz. Y además también muchos pasos manuales, ¿no? Hay que revisar mucho, hay que chequear muchas cosas. En este caso probé con estas 3 herramientas que me dieron resultados similares. Ya las hablamos, OpenCode, Warp y Cloud Code. Y un poco de contexto de esto. Como vemos, está un poco mal escrito. Gemini me generó una imagen. No pude hacer que Gemini me pusiera bien load balancer. Así que bueno, quedó así. Pero para entenderlo un poco, ¿no? Tenemos desde internet usuarios reales que están accediendo por el Network Load Balancer, que ese Network Load Balancer tiene asociado un target group, que era el que veíamos recién, que tenía todos los targets unhealthy. Nginx Ingress Controller, o sea, los target group eran nodos de Kubernetes. Adentro el Nginx Ingress Controller, que estaba conectado a un servicio Load Balancer de Kubernetes. ¿Sí? Un poco ese es el pantallazo muy por arriba de cómo estaba armado esto para entender un poco qué era lo que tenía que investigar nuestro amigo y ver si encontraba la causa raíz. Esto fue con OpenCode, creo. Este fue el plan que me armó, divino. Me armó un plan que me dice, mirá, voy a hacer un análisis de los target group, voy a identificar cuál es el clúster de EKS, voy a analizar el Ingress Controller, voy a verificar la conectividad, revisar métricas, búsqueda de Troubleshooting Guide, que esto es una de las herramientas de MSP de AWS, y te voy a armar un reporte final. Dije, bueno, está bueno, tiene sentido lo que va a hacer. Su conclusión, me dice, mira, la causa raíz confirmada además es el puerto 30963 del health check no está accesible en los nodos del clúster de EKS, lo que causa que todos los targets aparezcan como unhealthy. Sin embargo, el tráfico real funciona porque va en el puerto 32441. Ok, dije, bueno, tiene sentido, medio raro, pero tiene sentido. Me hizo ruido, entonces ¿qué dije? Bueno, voy a revisar lo que hizo. Y encuentro que quiso hacer un curl desde mi máquina con la IP privada de uno de los nodos a el health check y le dio timeout. Y después que hizo eso, sacó la conclusión, perfecto, esto no está abierto, no va a andar. Y nada, es una conclusión totalmente errada. No sirvió de mucho lo que hizo, validó cosas que no tenían mucho sentido. Así que bueno, nada, fallido. Pero ¿qué aprendizaje saco de esto? Que por ahora, y ese es un poco mi comentario, todavía no funcionan del todo bien para problemas complejos. Ahí vamos a tener que usar la cabeza y pensar nosotros. Nos puede ayudar para identificar por dónde viene el problema. Sí lo usé en otros problemas un poco más sencillos, que yo sabía más o menos por dónde venía el tema y me lo confirmó. Pero nada, para problemas complejos, la verdad, no lo recomiendo. De vuelta, la experiencia y conocimiento son necesarios. Si yo no tuviera conocimiento de AWS y podría haber intentado arreglar algo que
que abrir el puerto al mundo, un puerto de health check no tiene sentido, no iba a hacer nada, iba a perder tiempo, o a veces te puede dar soluciones que son un problema grave. Entonces tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que nosotros ser los buenos técnicos que hacen que las cosas pasen. Entonces esto es una herramienta, lo sigo repitiendo, porque tenemos que tener eso en la cabeza. Tenemos que validar, como ya dije. En este caso, al validar me di cuenta que estaba todo mal, pero bueno, había que validarlo y hay que validar todo lo que hace. Bien. Bueno, bien, entonces, un poco como para comentar también, que yo quería mostrar estos casos, ver cómo funcionaban, pero la realidad es que funcionan bien, entonces quise simplemente comentarlos. Para hacer código, funciona muy bien. Entonces, nosotros que también hacemos algo de código, donde armamos automatismo de Terraform, armamos health charts, armamos pipelines, funciona bien, la verdad. Hice un pipeline en ese caso creo que probé Cloud Code y armé un pipeline de GitHub Actions que la verdad que me hizo algo que estaba bueno, que a mí me hubiera llevado bastante tiempo. Me dejó algo que yo después tuve que toquetear, pero me agarró horas de laburo. Y además uno con el tiempo también se vuelve un poco vago, entonces que ya me haga todo lo inicial, la verdad está buenísimo. Lo mismo con un caso con Terraform. Tuvimos un caso con un cliente que nos dijo, mira, yo ya tengo mis automatismos con Terraform, usen esto de base para un despliegue de un GKE en GCP. Y dijimos, bueno, dale, y para que no se sintiera mal, que sus automatismos no estaban todos mal, porque la verdad estaban medio fuleros, lo hicimos. Y la verdad que creo que en 1 hora de laburo me armó eso, que se ve ahí. Este es como el diagramita del plan que armó. Agarró todos los automatismos que estaban en ese repositorio, me armó algo que tiene sentido, que está bueno, y una base que la verdad me ahorró un montón de tiempo para después hacer el automatismo y correrlo y probarlo. Y la verdad que hubieron algunas iteraciones, pero la verdad que estaba bueno. Incluso algo que está bueno es que él prueba. Entonces le podés dejar hacer un plan, no obviamente un apply de un Terraform, no, pero sí un plan para que él chequee cosas. Y ahí cuando hizo el plan empezó a chequear, no, pará, me falta una variable acá, tengo que hacer esto, que si lo hacemos directo con ChatGPT o algo va a ser muchísimo más laburo. Y lo último, documentación. A mí me embola un montón documentar, pero es muy importante y es muy necesario, y cada vez es más importante, cada vez es más necesario. Y está bueno, la verdad que documentan bastante bien, incluso no solo documentan de cero, sino que si hay algún cambio que uno hace y después querés que actualice la documentación, también lo hace. Con MSP se conectan contra, Confluence, Jira, Notion. Entonces podés darle los accesos para poder modificar alguna documentación que puedas darle. Entonces, en la práctica, la verdad que para documentar está bueno y es un caso que siento que nos ahorra un montón de tiempo y más que a mí no me gusta documentar, entonces me ayuda un montón, por lo menos para documentar, que cuando lo hago, lo quiero hacer bien, pero a la vez me embola y esto la verdad me saca pila de laburo. Bueno, bien, demás. También, como para ir terminando, nosotros en NetLabs creemos en el open source y que el open source es básicamente lo que nos mueve, lo que hace la diferencia y lo que te da ownership de lo tuyo. Y en ese caso trabajamos mucho con lo que son racks on-premise. Si quieren hablar un poco más de este tema, podemos hablar de ello en el stand que tenemos, que hay una parte del stand que es sobre AI, y podemos charlar un poco sobre nuestra solución y sobre open source y sobre todo esto. Y para ir terminando, estas herramientas no vienen a sacarnos el laburo, por lo menos por ahora no. Lo que sí vienen es a ayudarnos a ser más eficientes, a enfocarnos en pensar en lo que realmente importa, en lo que realmente de nosotros como técnicos damos valor. Tenemos que hacerlo y subirnos a la ola esta, porque si no nos subimos nos quedamos afuera y ahí sí probablemente venga alguien con más cancha en esto y nos saca el laburo. Pero
es una herramienta. No nos olvidemos de eso. No es un junior que trabaja por nosotros. Es una herramienta que trabaja para mí y que yo tengo que tener el control para saber cuándo usarla, para saber qué hacer, para saber cuándo usarla y cuándo no. Así que siento que esa es una de las habilidades que tenemos que trabajar nosotros como técnicos, en poder saber esto, en poder entender y ir actualizándonos, porque probablemente después de que termine de armar esta charla hayan salido varios servicios nuevos parecidos, así que tenemos que estar también ahí al día con eso. Así que bueno, muchas gracias.